Fue el peor desastre de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Creí que moriríamos. Realmente pensé que moriríamos. El más fatal desde el terremoto de Tokio en 1923, que mató a 140.000 personas. El terremoto de Kobe no solo fue un terremoto físico, también fue un terremoto cultural, ya que puso en duda muchas creencias básicas de los japoneses. Mucho más que una tragedia japonesa, este fue quizá el adelanto de un desastre aún mayor. Grandes terremotos. Kobe. ...17 de enero de 1994... Los Ángeles, California. La segunda ciudad más grande de los Estados Unidos es azotada por un terremoto de escala moderada. Su epicentro está en el suburbio de Northridge, Los Ángeles. Dura apenas 10 segundos, pero mata a 57 personas. Tras el terremoto, sismólogos de todo el mundo llegan hasta Northridge. Entre ellos se encuentra un contingente de Japón. Los visitantes del otro lado del Pacífico apenas podrían haber imaginado que también a ellos les aguardaba un estado de alerta sísmico. La extraña coincidencia fue que ocurriría el mismo día, 17 de enero, exactamente un año más tarde. Kobe, Japón, se encuentra sobre la bahía de Osaka, a 450 kilómetros al sur de Tokio. Forma parte de la segunda zona urbana más grande de Japón. Aquí se encuentra uno de los puertos más activos del mundo. Un tercio del comercio total de Japón pasa por este moderno puerto. La belleza y la talla internacional de Kobe atraen a gente de todo el mundo. Muchos de estos atestados vecindarios presentan casas con los tradicionales techos de tejas. Ogi Takatoshi y su familia vivían en una de ellas. Durante la primavera de 1994, una niña plantaba una semilla de girasol en el jardín de su familia. Las semillas que plantó más tarde se transformarían en una fuente de inspiración para los residentes de Kobe. La mañana del 17 de enero de 1995 comenzó como cualquier otra en el mercado de pescado de Kobe. Los comerciantes venden su última pesca, al igual que lo han hecho durante generaciones. Es una tradición de larga data que coexiste con la tecnología moderna. En algunos instantes, este delicado equilibrio se vería alterado por un terrible terremoto. El mismo no solo alteraría el paisaje, sino también la antigua cultura de Japón. Comenzó cuando el reloj del mercado de pescado marcó las 5:46. Los 20 aterradores segundos son capturados por una cámara de seguridad. El terremoto queda registrado para siempre en la memoria humana. Creí que moriríamos. Realmente pensé que íbamos a morir. Estaba seguro de que el techo se caería y nos aplastaría. En apenas unos segundos, la oscuridad se ve interrumpida por las llamas de incendios múltiples. Poco después del amanecer, se observa un panorama más completo del daño. El sacudimiento ha derribado muchas casas tradicionales, mientras que personas como Ogi Takatoshi aún están en sus camas. Quedó sepultado vivo entre las ruinas de su casa, al igual que miles de otros en toda la ciudad.
El adinerado distrito de Asia, uno de los vecindarios más antiguos de Kobe, también ha quedado diezmado. La ciudad no ha visto un terremoto así de fuerte en cientos de años. La policía local realiza los primeros rescates, pero ellos también están horrorizados. Nunca había estado en un terremoto. Pensé que estaba acostumbrado a manejar situaciones de crisis, pero fue muy difícil manejar los rescates del terremoto. De alguna manera tuvimos que dejar las emociones de lado para realizar el trabajo. Kobe ahora se encuentra en un estado de caos. Las angostas calles de la ciudad están cerradas por el tránsito y su sistema de reacción a las emergencias está sobrecargado. El sistema no alcanzaba. No esperábamos tener un terremoto tan grande, de modo que no implementamos un sistema efectivo de cooperación mutua. Pero en realidad, nuestra ciudad quedó temporariamente aislada del resto de Japón. En su mayoría, el 1,5 millones de habitantes de Kobe tiene que arreglárselas por sí mismo. Las autoridades locales y nacionales no pueden ayudarlos. Sin embargo, las cámaras de televisión muestran las primeras imágenes de la zona devastada a la capital japonesa. Estaba en Tokio en ese momento como corresponsal de Los Angeles Times. Allí, como en California, estás constantemente azotada por terremotos, de modo que si sientes un pequeño temblor no es para preocuparse. Creo que esa mañana sentimos un temblor, pero la diferencia era que encendí el televisor y vi la imagen increíble de la autopista Yanghin completamente derrumbada de un costado. Y dije, oh no, este sí que va a ser fuerte. La autopista de Hanshin, la principal vía de tráfico de Kobe, está derrumbada de costado. Por encima de los autos aplastados, un autobús de esquiadores a salvo, a pocos centímetros del desastre. Sin embargo, el número de víctimas va en aumento. Pronto ascendería a miles. En las estaciones del ferrocarril, las vías de acero están retorcidas como espaguetis. En toda la ciudad, los edificios de gran altura están derrumbados. Otros, inclinados en ángulo. Algunos edificios, aparentemente al azar, han perdido pisos enteros. Cientos de miles de personas quedaron sin hogar. Otros no pueden salir de sus casas. Al promediar la mañana, Ogi Takatoshi ha quedado atrapado durante 4 horas. Quedé atrapado con las piernas debajo de una mesa. Cuando el segundo piso cayó sobre mí, la mesa me protegió. Quedé atascado en esa posición. Sentía las piernas entumecidas y las tenía totalmente blancas. El peligro para las víctimas atrapadas como Ogi Takatoshi es que las llamas podrían llegar antes que los equipos de rescate. Más de 50 incendios por separado comenzaron en los primeros minutos siguientes al terremoto. Ahora, muchos de ellos están fuera de control. Solo queríamos encontrar a la gente, todos los sobrevivientes que pudiéramos rescatar, no cadáveres. Eso era lo único que teníamos en mente. El daño ocasionado indica un terremoto de enorme magnitud. Pero los primeros informes de los científicos indican un temblor de mediana escala, de una magnitud de 6.9, casi idéntico al terremoto de Northridge un año antes.
Creo que fue una experiencia terrible para los japoneses encontrarse en semejante posición, al igual que nosotros. De hecho, a pesar de que el terremoto de Kobe es supuestamente más grande que el de Northridge, en lo que respecta a la ciudad de Kobe, los terremotos son casi del mismo tamaño. Aún así, Kobe ha recibido un golpe enorme. A pesar de la reputación de Japón como la nación con más experiencia en terremotos del mundo, sus ingenieros son conocidos por diseñar edificios seguros. Entonces, ¿por qué Kobe ha sufrido mucho más que Los Ángeles con una sacudida de igual magnitud? Para la gente de Kobe hay un interrogante aún más urgente. ¿Cuándo llegará la ayuda? Durante varias horas luego del terremoto, hay poca respuesta por parte de Tokio. Los primeros informes de los daños han aumentado la confusión de las autoridades porque no existe un plan claro de acción. Una parte del problema es que pasan valiosas horas. La atención del mundo está centrada en las dificultades que atraviesan los habitantes de Kobe. Las líneas telefónicas están caídas y Kobe se está incendiando. Las principales cañerías de agua han explotado a causa del terremoto, dejando a los ciudadanos sin agua y a los bomberos sin la presión necesaria. Los camiones de bomberos tienen dificultades en atravesar las angostas calles cubiertas de escombros. Otras ciudades han quedado destruidas por terremotos e incendios. San Francisco en 1906, Tokio en 1923. Aparentemente, Kobe es la próxima. ¿Quién salvará a la ciudad que se encuentra junto a la bahía de Osaka? Kobe, Japón, 17 de enero de 1995 por la tarde. Se declararon 142 incendios importantes. Por lo general, Kobe ni siquiera tiene tantos incendios en 2 meses. Las llamas son mucho más grandes de lo que los bomberos están acostumbrados a enfrentar. Casi la mitad de los bomberos se vieron afectados y algunos perdieron a su familia. Todo el sistema de tránsito quedó destruido. El abastecimiento de agua quedó destruido y no teníamos idea de los daños que se producirían antes de que realmente sufriéramos el terremoto. Los bomberos de Kobe tienen dificultades para luchar contra las llamas debido a la escasez de agua. Además, deben ayudar a rescatar a todas las personas que aún están entre los escombros. Al promediar la tarde, algunos habitantes ya hace 8 horas que permanecen enterrados. Dentro de su casa derrumbada, Ogi Takatoshi ha dejado de sentir sus piernas por completo. Tuvieron que ir por otras 3 personas para traer una grúa y quitar los escombros que tenía sobre mí. Finalmente me sacaron. Realmente fue un milagro. Los habitantes que tuvieron suerte y escaparon de los escombros no tenían a dónde ir. La gente quedó traumatizada, es decir, deambulaban con una mirada de consternación en sus rostros. Muchos de ellos iban aferrados a bolsas de compras. No había comida, no había agua potable, no había calefacción. Los gimnasios de las escuelas se utilizan como refugios, pero su capacidad queda colmada con rapidez,
La gente esperaba, se sentaban por ahí y esperaban que alguien les dijera qué hacer. Y en el medio de la confusión del terremoto, nadie les decía qué debían hacer. Formaban hileras en los gimnasios, con mantas y colchonetas y cosas por el estilo. Y el orden del público contrastaba con la devastación física de la ciudad. Cuando el gobierno alcanza un consenso, el primer ministro le ordena al ejército concurrir a la zona del desastre. Se han perdido muchas horas cruciales y pasarán 4 días antes de que las tropas se desplieguen por completo. Pocos en Kobe pueden esperar tanto tiempo. Mientras tanto, se va gestando otra controversia. Varias naciones han brindado su apoyo. Llegan a Kobe equipos internacionales de rescate para encontrarse con la burocracia. En ese momento no podíamos llegar hasta los lugares. Aparentemente, el problema era saber dónde estaban, pero no encontrábamos quien nos dijera, sí, pueden ir allí. Los médicos japoneses tienen sus propias frustraciones. Un médico trató de conseguir helicópteros militares para evacuar pacientes, pero la burocracia se lo impide. Primero tuvo que ir al cuartel de bomberos. De allí luego tuvo que ir al departamento de salud. De allí a la oficina del gobernador. Después al ejército. Entonces dijo, hasta ese momento, ¿cuántas personas habían muerto? En medio de la confusión, la gente de Kobe había comenzado a tomar cartas en el asunto. Sabíamos que el gobierno no podría proporcionarnos todas las mantas necesarias, ni sopa, ni nada. Entonces nos transformamos en un pueblo. Intentar sobrevivir solo, sin ayuda, es muy difícil durante un desastre. Me di cuenta del poder que tiene la gente cuando se ayuda mutuamente. Así sobrevivir fue mucho más fácil. A Kobe llegaba gente de todo el país. Empresas importantes le permitían a sus empleados tomarse licencia para ir a ayudar en el terremoto. Llegaban muchísimos estudiantes para ayudar en todo lo que podían. Al siguiente día del terremoto, todos los incendios de la ciudad comienzan a extinguirse. Continúan sintiéndose temblores menores en todo Kobe y las autoridades tratan de disuadir a la gente de regresar a sus hogares destruidos. Ahora, los científicos comienzan a entender por qué Kobe ha experimentado un golpe tan salvaje. Localizaron el epicentro del terremoto en un canal angosto entre la ciudad de Kobe y la isla de Awaji. Al quebrarse la falla, gran parte de la energía fue directamente hacia el centro de Kobe. Lo sorprendente del terremoto de Kobe es que un terremoto tan pequeño pudiera causar tantos daños y pérdidas. Solo la parte que se resquebrajó hacia el norte alcanzó la ciudad de Kobe. Esa parte del terremoto es más pequeña que lo ocurrido en Northridge. Apenas excede una magnitud de 6,5. Eso mató a 6,000 personas y causó daños superiores a los $100,000 millones. Los científicos japoneses no solo estaban alarmados por el terremoto de Kobe, sino que también estaban consternados, especialmente luego de ver el daño que causó el terremoto de Northridge. Fue realmente terrible porque los japoneses son los que más se preocupan por los terremotos en el mundo. ¿Por qué Kobe sufrió mucho más que Northridge con un terremoto de igual magnitud?
Una semana antes, Kobe era una de las joyas relucientes del Japón moderno. Ahora, parece una ciudad fantasma. No hay calefacción, no hay gas, ni siquiera en los crematorios de la ciudad. No pueden desechar los cadáveres, que ya ascienden a más de 6,000. A esta altura, el ejército japonés ya se había hecho presente. Lentamente surgió un sentido de la organización. Están ayudando a distribuir los víveres y a localizar los cuerpos. Tras un lento comienzo, la maquinaria japonesa se encuentra a toda marcha. Recuerdo que fui al ayuntamiento de Kobe y vi su centro de mando. Tenían todo diagramado. Hay tantas líneas caídas, estamos trabajando en esto. Nuestras expectativas son estas. Para cuando el primer ministro Murayama visita Kobe, la reconstrucción de la ciudad se encuentra en marcha, pero muchos habitantes cuestionan la respuesta del gobierno. Encontramos mucha gente que estaba desilusionada. Recuerdo que un hombre irrumpió en una entrevista que yo estaba haciendo y dijo: quiero decirle al mundo que Japón tiene un gobierno mediocre. Hasta cierto punto creo que la confianza de la gente en el gobierno se vio afectada. La visita del primer ministro marca el comienzo del cambio. Más tarde, el gobierno nacional revisaría los procedimientos de emergencia para evitar demoras en la respuesta a los terremotos. En un solemne acto de desagravio, el gabinete de ministros japoneses cedería el salario de un mes, unos $10,000 cada uno, para aliviar los daños del terremoto. Hacia la primavera ya se habían quitado los escombros y los cerezos florecían en todo Kobe. En el terreno vacío donde alguna vez se había erigido una casa, también floreció un girasol. Una imagen asombrosa, ya que los girasoles eran algo inusual en Japón. Lo había plantado una niña de 10 años. Ella fue una de las 6,000 víctimas del terremoto. Como muchos otros, había muerto al caerse el techo de su habitación. Para la familia de la niña, el girasol era el símbolo de su hija fallecida. Mucha gente que se enteró de la historia se sintió conmovida. Se plantaron girasoles en todo Japón en solidaridad con el pueblo de Kobe. Aún así, muchos continuaron preguntándose por qué Kobe había quedado tan devastada por un terremoto de mediana magnitud. Parte de la respuesta es que Kobe es una ciudad densamente poblada que se asienta sobre la línea de la falla. Pero el terreno blando y los vertederos que rodean la bahía de Osaka también influyeron. Cuando un terremoto tiene lugar bajo estos terrenos anegados de agua, se vuelven inestables como arena movediza. Ello presentó un serio problema en Kobe, porque las áreas de la ciudad con suelos pobres eran las zonas más desarrolladas que un terremoto haya sacudido. Pero las condiciones del terreno no fueron el único motivo del desastre. Creo que la gran lección en Kobe es que la ingeniería es importante. En Kobe era posible pararse en una esquina y ver a tu alrededor edificios totalmente destruidos, edificios que habían sido construidos inmediatamente luego del periodo de posguerra. En otra esquina, una casa japonesa había quedado totalmente aplastada, pero en la misma esquina podía haber un edificio moderno con algunas rajaduras en su parte exterior sin daño alguno. Es evidente que la ingeniería tiene su importancia. La lección de ingeniería más espectacular fue la que ofreció la autopista Hanshin. Este camino elevado de 4 carriles es una de las vías principales de Kobe, pero inmediatamente luego del terremoto simbolizó la difícil condición de la ciudad. ¿Cómo pudo suceder que una estructura tan sólida como esta
pudiera derrumbarse de costado como un juego de encastre gigante. Parte del motivo era su proximidad con la falla y su anticuado diseño de casi 40 años. Algunas de las columnas de apoyo de la autopista estaban hechas de concreto, el cual era rígido y no lo suficientemente flexible como para soportar la sacudida. Dentro de cada columna había una serie de varas de acero. Las mismas deberían haber estado bien reforzadas con acero para evitar que se doblaran y se quebraran, pero no estaban lo suficientemente reforzadas para evitar que algunas columnas de concreto cedieran e incluso se rompieran. Lo irónico fue que estaba programado remodelar la autopista Hanshin para que se ajustara a los códigos de edificación modernos. Pero el trabajo se había visto demorado ya que el riesgo de un terremoto era considerado bajo. Pero los edificios más vulnerables de Kobe y una fuente importante de accidentes fueron los tradicionales hogares con débiles paredes de madera y pesados techos de tejas construidos para otra clase de desastres. Uno de los problemas enfrentados por Kobe es que el estilo de edificios está optimizado para resistir huracanes, otra amenaza de la zona. Por ello, tienen techos de tejas y ponen enormes trozos de roca sobre ellos y otras cosas para que las tejas no se vuelen durante los huracanes. Pero estos pesados techos sobre edificios de madera resultan muy pobres para los terremotos. Dada la historia de desastres naturales de Kobe, algunos podrían preguntarse por qué la ciudad era tan vulnerable, en especial porque los japoneses son conscientes de los terremotos. Después de todo, viven sobre un sinnúmero de líneas de fallas. Los terremotos son algo cotidiano en Japón. La gente habla de terremotos como en Estados Unidos se habla del tiempo. Y debido a ello, la gente aquí es muy consciente de ellos y se hace mucho énfasis en la investigación. La gente se interesa mucho. La persona promedio sabe bastante de sismología. Por eso la actividad sísmica es parte de la vida de Japón. Tokio. La capital de Japón está a solo 450 kilómetros de Kobe. Sin embargo, ambas ciudades parecen ser el día y la noche. Aquí viven 14 millones de personas. Tokio es la ciudad más grande, rápida, deslumbrante y costosa de esta parte del mundo. En materia de terremotos, también parece haber monopolizado el mercado. Mientras que Kobe no había sentido ningún terremoto importante en 4 siglos, no hay día en que Tokio no experimente alguno. Cada 24 horas la ciudad se ve sacudida por algún pequeño temblor. La mayoría son casi imperceptibles, pero es una advertencia constante de la amenaza sísmica subyacente. Los simulacros de emergencia son un ejercicio de rutina en Tokio. Se exigen en escuelas y en muchas empresas. La atmósfera puede estar despreocupada, pero el objetivo del ejercicio es serio. En lo profundo de la conciencia japonesa yace un hecho terrible: el gran terremoto de Japón de 1923. Los japoneses tienen que hacer frente a una amenaza de terremoto realmente enorme. Está grabado en la psiquis nacional de una manera muy distinta a la de aquí. Imaginen un terremoto que barre con una parte importante de la población de Nueva York, Chicago y Washington. Básicamente eso es lo que Tokio representa en Japón. A principios de siglo, Tokio había comenzado a ligar su pasado asiático con la cultura moderna occidental. La mayor parte de la ciudad estaba integrada por pequeños edificios de madera de poca altura. El 1 de septiembre de 1923, fecha que aún sigue conmemorándose en Japón, sobrevino el gran terremoto.
Un terremoto de una magnitud de 8.3 azotó la región baja de los alrededores de la bahía de Tokio, llamada Llanura de Kanto. Una vez más se dio la situación en la que existía una gran falla que pasaba justo por debajo de una zona poblada en algún lugar debajo de Yokohama y Tokio, y así toda la ciudad se sacudió con violencia, y luego hubo enormes incendios. Muchas de las construcciones eran de madera y una vez que se iniciaba un incendio, este arrasaba con toda la zona. La tormenta de fuego consumió 2/3 de la ciudad. La Tokio moderna, se teme, podría ser destruida por un terremoto similar. Y por esa razón, la amenaza a otras ciudades de Japón como Kobe había sido pasada por alto. Los japoneses consideran que su punto vulnerable está al sur de Tokio, en lo que llaman la brecha de Tokai, y han apostado todas sus fichas tratando de predecir o pronosticar ese terremoto. Sí, tienen fallas en todas las islas, pero no consideran, quizá acertadamente, que cualquiera de las mismas sean tan activas como algunas de la zona de la brecha de Tokai. Tokio siempre fue el centro de actividad, pero en realidad todo el país está en peligro. Japón es la Disneylandia geológica. Allí sucede todo. No te lo puedes perder. Hay toda clase de interacción de placas. Ello significa toda clase de terremoto y todo tipo de volcán. Japón le debe toda esa actividad violenta a su ubicación en el globo, ya que se asienta cerca de donde convergen 4 partes importantes de la corteza terrestre, llamadas placas tectónicas. Donde chocan las placas tectónicas se acumula tensión y se producen terremotos. Hay importantes terremotos en alta mar causados por los movimientos tectónicos y en tierra debido a toda la tensión que las placas ocasionan en las islas de Japón. La tensión sufrida por el paisaje de Japón es enorme. Bajo el océano, la placa del Pacífico empuja o se hunde bajo la placa de las Filipinas, y a su vez, esta última se hunde debajo de la placa euroasiática. A través de millones de años, esta acción tectónica dio origen a las islas de Japón. Las placas se desplazaban apenas unos centímetros por año, pero con una fuerza enorme. Cuando las secciones se atascan y se liberan, crean terremotos. Las grandes fallas de subducción pueden crear los terremotos más grandes del mundo. Pero incluso las fallas más pequeñas pueden producir terremotos como el de Kobe de una magnitud de 7. Ambos tipos de fallas pasan por debajo o cerca de Tokio. La zona de la capital está amenazada por una multitud de fallas de terremotos. En su mayoría, los japoneses respondieron a este peligro iniciando un programa para predecir cuándo y dónde se produciría el próximo terremoto. El programa contra los terremotos en Japón se inició a principios de la década del 70. Es muy parecido al de los Estados Unidos, y en ese momento eran muy optimistas en que podrían predecir los terremotos. Hubo algunas observaciones interesantes, y la gente realmente pensó tanto en Japón como en los Estados Unidos, que en unos 10 o 20 años podrían predecir los terremotos. El gobierno de Tokio invirtió miles de millones de yenes en el programa de predicción. Luego, en 1975, recibieron alentadoras noticias desde China. En la mañana del 4 de febrero, unos científicos chinos predijeron un terremoto en la ciudad de Aichung, al norte de China. 9 horas más tarde, habían acertado. Un gran terremoto de una magnitud de 7.4 sacudió la ciudad. Debido a la advertencia, miles de personas fueron evacuadas y puestas a salvo. El número de 1.300 víctimas fue considerado pequeño para un terremoto en China. Parecía confirmar la fe de Japón en la idea de poder predecir los terremotos. Pero apenas un año más tarde, en las afueras de Pekín, se produjo un terremoto aún más fuerte, de una magnitud de 7.8. Esta vez no hubo predicciones ni evacuaciones. Unos científicos occidentales creen que murieron más de 600,000 personas. Para muchos expertos,
La promesa de las predicciones se esfumó. Lo que sucedió en los Estados Unidos es que perdimos la confianza de poder predecir terremotos y dijimos, si no podemos predecir terremotos, entonces hagamos todo aquello que podamos hacer. Sin embargo, los japoneses siguieron priorizando la predicción por sobre la preparación. Pero luego sobrevino el terremoto de Kobe del 17 de enero de 1995. Desde entonces, la prioridad ha pasado a ser prepararse para un terremoto y no tratar de predecirlo. Han reconocido que hay que poner mucho más énfasis en las medidas de prevención de lo que han hecho en el pasado. Ahora ponen mucho más énfasis en cuestiones que serán de gran importancia para la ingeniería de terremotos y otras formas de protegerse contra los mismos. Lo que impresiona de los japoneses es que aprendieron la lección. Actualmente invierten 10 veces más que los Estados Unidos en los terremotos. Han desarrollado una infraestructura nacional mucho mejor. Este terremoto se producirá, pero no sabemos cuándo. A la larga habrá un gran terremoto en el área de Tokio. No detendremos a los terremotos. Hace miles de años que se vienen produciendo y continuarán haciéndolo, pero podemos convivir con ellos. Podemos hacer que nuestras ciudades se conserven haciendo que los puentes y edificios resistan las grandes sacudidas. Habrá muchos daños, no podemos evitarlos. Debemos prepararnos para responder a una emergencia. Cuando se produzca ese inevitable terremoto, este centro de monitoreo en Tokio lo detectará. Los japoneses se están tomando la amenaza de los terremotos y los incendios resultantes muy en serio. Este cuarto está preparado para el desastre. De manera instantánea, pasará a ser el centro de comando, con personal para coordinar los intentos por responder a la emergencia. La población de Japón está mucho más preparada que cualquier otra. Realizan simulacros de evacuación. La gente sabe qué debe hacer. Ese es un factor muy importante. Si no entran en pánico, se salvarán vidas. Sin embargo, una preparación elaborada solo puede mitigar el desastre, no evitarlo. Tokio es una de las ciudades más grandes y más densamente pobladas del mundo. Juega un papel importante en las finanzas mundiales. Si le sumamos un gran terremoto, el desastre es inevitable y prácticamente incalculable. Es difícil decir qué daños puede causar un gran terremoto en Tokio, pero cuando vemos la devastación que tuvo lugar en Kobe, en una ciudad densamente poblada, es muy fácil imaginar que habrá daños muy serios en Tokio, que podrían derrumbarse miles o cientos de miles de edificios. Podría haber miles de víctimas. Preocupa mucho imaginar lo que hará un gran terremoto en Tokio. El riesgo de Tokio es el fuego. La gente vive muy cerca. El fuego es un riesgo muy grande. Es casi imposible tener un terremoto que no rompa las cañerías de gas y provoque incendios. Es un problema muy serio. Y la densidad de población, las calles angostas, los miles y miles de edificios que se derrumbarán, doblegarán por completo la respuesta a la emergencia. El cuartel de bomberos de Tokio y otros a cargo de responder a la emergencia son muy profesionales, responden muy bien, pero el gran problema es que cualquier sociedad podría tener dificultades en prepararse para un hecho tan inusual y catastrófico. Más allá de los daños físicos, un gran terremoto en Tokio podría acarrear fuertes consecuencias económicas. Se espera que de ocurrir un terremoto como el de 1923, provocaría daños por $1 billón. Ello afectaría a todos, porque los japoneses tendrían que retirar el dinero que poseen en el mercado de valores de los Estados Unidos en la economía global
para reconstruir Tokio. Y todos sentiríamos eso, ya que ello sirve de respaldo a gran parte de nuestros ahorros. Si hoy miramos a Kobe, nos cuesta creer que la ciudad alguna vez se haya visto afectada por el desastre. Para la gente que vive aquí, la recuperación de Kobe ha servido para sobrellevar el dolor. Más allá de unos cuantos terrenos vacíos, la reconstrucción de la ciudad está casi terminada. En lo emocional, las heridas nunca cicatrizarán del todo. Aún así, en la sutil y solemne trama de tradiciones japonesas, los cambios han sido profundos. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar sobre el terremoto, siempre siento que quiero olvidarlo. Pero al mismo tiempo, pienso que como alguien que ha pasado por el terremoto, no debería olvidarlo. Y debería seguir contándoselo a la gente y a la generación siguiente para no olvidar a la gente que perdió su vida en el terremoto. Para no desperdiciar lo que significa la muerte de estas personas. En el cementerio del vecindario, una familia de Kobe conmemora el deceso de su pequeño hijo, víctima del terremoto. En los años posteriores a la tragedia, los girasoles se han transformado en el símbolo de la recuperación de la ciudad. También son el símbolo del cambio en Japón, además de ser un imponderable recordatorio. No se olviden de Kobe, honren a sus muertos, confíen en que no hayan muerto en vano y rueguen que las enseñanzas de la ciudad junto a la bahía de Osaka no queden en el olvido.